Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El Pozo Meléndez, o la Boca del Diablo, así es como se le conoce a una profunda grieta natural que se ubica en el municipio de Taxco de Alarcón, en la región norte del estado de Guerrero, y debido a las historias que se cuentan alrededor de este pozo, se ha convertido en uno de los sitios más aterradores del estado. La Boca del Diablo se ubica a unos pasos del puente Campuzano, en la carretera Taxco-Iguala, y se ha ganado la fama del terror, debido a que se dice que en diversas épocas se ha aprovechado la profundidad de este agujero para lanzar cientos de cuerpos y objetos que fueron utilizados en diversos crímenes. Mi nombre es José Llamas y te presento la Boca del Diablo. Existen diversas versiones que aseguran que el nombre de este pozo sin fondo se debe a un gran jefe revolucionario de apellido Meléndez, que fue el que inició a arrojar los cuerpos de sus enemigos a este agujero. Incluso se menciona que durante la época de la Revolución se llegó a arrojar a toda una caballería en el interior de este pozo. Este sitio tomó fama a nivel nacional durante la década de los 60s, debido a que había sido un lugar donde se arrojaban los cadáveres de todos los desaparecidos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. Sin embargo, las autoridades no pudieron comprobarlo, debido a que no pudieron llegar hasta el fondo de este pozo. Esta tenebrosa grieta se pierde entre las entrañas de la tierra, en la que siempre han fracasado una serie de esfuerzos para medir la profundidad de este terrible agujero. En cierta ocasión, los bomberos de la Ciudad de México acudieron en auxilio de las autoridades locales de Taxco para rescatar el cuerpo de un individuo asesinado y arrojado a las profundidades de este pozo sin fin. Así que usaron escaleras y cuerdas que medían centenares de metros. Ahí fueron lanzadas, pero no tocaron fondo. Sin ningún resultado, la compañía minera, propietaria de estos terrenos, han hecho intentos muy similares, sin lograr poder establecer la profundidad de esta grieta. Algunas personas creen que hay un río subterráneo en el fondo, pero las historias que cuentan los lugareños de ahí te dejarán impactado. Este es un testimonio. Fíjate bien, allí entre la maleza encontrarás la trompa del diablo, pero está cerrada. Te puedes asomar por la reja que la cubre y comprobar que no hay nada que ver, excepto su oscuridad. Desde que la cerraron, muy pocas personas quieren verla, pero los que vienen siempre preguntan qué tan peligroso es, si hay algún riesgo o si se pueden acercar. La verdad es de que aquí nadie le teme, cuenta una persona de los alrededores. Cuando tenía 12 años, tenía mi negocio de piedras. Las personas que visitaban la comunidad para asomarse al Pozo Meléndez siempre querían saber si realmente tenía fondo. Entonces mis amigos y yo juntábamos rocas, las cuales las vendíamos para que las aventaran al interior. Nunca escuchamos que alguna tocara fondo. Al caer la noche, ya nadie se atrevía a seguir con la venta de piedras, ni de nada. Toda la comunidad se aseguraba en sus casas. De noche, las personas que se acercaban al pozo en penumbras no lo hacían para arrojar piedras, sino personas. No era extraño ver automóviles que se estacionaban cerca de aquel pozo y después de pocos minutos se retiraban. La frecuencia de estas personas que conducían por las noches hacia el pozo, la verdad era muy inquietante, pero nadie se atrevía siquiera a denunciar la situación ante las autoridades. Esto por el mismo miedo a las represalias. El miedo era grandísimo. Hubo un tiempo que se volvió tan frecuente que una vez a la semana veíamos carros y camionetas que llegaban por las noches. A nosotros nos tocó escuchar gritos de auxilio y que nadie quería denunciar porque sabíamos que eran los judiciales. En eso entonces, al lado del pozo había un árbol de capiro. Sus ramas crecían encima de aquella grieta y cuando los judiciales querían sacar información de sus detenidos, los colgaban para interrogarlos y torturarlos. Ya después, solamente los soltaban al pozo, vivos o muertos.
Otros pobladores del puente campusano afirman que antes de que el pozo fuera clausurado, usualmente se escuchaban lamentos y peticiones de auxilio que emergían desde su interior, y quizá todo esto tenía una explicación lógica. Vivos o muertos eran arrojados. Quizá alguno se salvaba de la caída y pedía auxilio, aunque paulatinamente moriría. Nadie se atrevía a bajar a la boca del diablo. La superstición tiene una justificación en esta ocasión. El Pozo Meléndez está estrechamente relacionado con las desapariciones de personas durante la Guerra Sucia, en los años de 1969 y 1979, donde se presentó el conflicto de elementos de la Policía Judicial y Estatal y de Seguridad Pública de Guerrero, así como los elementos del Ejército Mexicano. Ellos fueron señalados como los responsables de desaparecer a cientos de personas involucradas con varias organizaciones de oposición y guerrillas. Los familiares de los desaparecidos tuvieron que esperar al siguiente siglo para que la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero corroborara que ciertos elementos de la Procuraduría e Impartición de Justicia fueron quienes desaparecieron al menos 532 personas en 17 estados de la República, de los cuales 332 corresponden a Guerrero y se presume que fueron arrojados a la boca del diablo. Aunque mucho tiempo este organismo indicó en un informe que el paradero de muchos estudiantes, guerrilleros y activistas de esa época todavía es desconocido, aunque muchos presumen que si se atreven a buscar en el fondo de la boca del diablo, seguramente encontrarán sus restos. Ante la falta de confesiones de coroneles, comandantes y jefes de la policía que ordenaron todas estas desapariciones, las sospechas de que el Pozo Meléndez, por su gran profundidad, era el destino final de muchos opositores en contra del Estado. Si bien el pozo se usó en los tiempos anteriores para este tipo de fechorías, fue cancelado de manera temporal. Lo cierto es de que siempre se siguió usando, y hasta la fecha se presume que se sigue usando. Todos estos hechos macabros han dado un halo de terror y ocultismo en el pozo. Según cuentan las leyendas, que el mismo diablo es quien habita en el fondo de ahí, y que a cambio de protección a los malhechores, les pide que lo alimenten con cuerpos, dolor y sufrimiento. Varias han sido las expediciones hechas, incluso por profesionales en la materia y expertos, pero siempre han fracasado en la encomienda de encontrar fondo a esa boca, la boca del diablo. Se dice que incluso cuando accidentalmente alguien ha caído ahí, los bomberos o rescatistas ni siquiera se atreven a querer bajar, ya que el profundo miedo y terror que tienen todos los pobladores han hecho que este lugar, la boca del diablo, sea un sitio maldito que nadie más que los criminales se atreven a acercarse. A la fecha se cuenta que nadie en su sano juicio se atreve a pasar por ahí, ni de día, mucho menos de noche, ya que sienten presencias extrañas. Incluso hay algunas personas que aseguran que alguien o que algo los jala del cuello para que caigan a ese pozo. Se escuchan ruidos siniestros que salen de la profundidad, llantos, lamentos, gritos de agonía, lamentos de dolor, de desesperanza, olores putrefactos. Incluso cuentan que si pones suficiente atención y te atreves a asomarte, algunos pueden ver la cara del maligno en el fondo del pozo y ver cómo dibuja una sonrisa burlona y macabra, acompañado de un estruendo que proviene del fondo del pozo y una mórbida y cínica carcajada malévola. Se han hecho intentos por clausurar este lugar, incluso se colocaron algunas grandes vigas de madera, tierra y piedra, pero pocos días después, todo ese tapón se dio, desapareciendo en el abismo. Se sospecha que fue un sabotaje a esta obra de seguridad, o tal vez el interés de distintas personas por seguir usándolo, o solamente porque el diablo necesita alimento. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.